Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de The Mindset Podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, Juan José de Dios. Juan José, cuéntanos por qué estás aquí, a qué te dedicas y por qué crees que estamos en este podcast de un movimiento empresarial, de líderes, innovadores y sobre todo de personas que están cambiando el juego. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Como mi nombre es Juan José de Dios, soy CEO de Tigo Panamá Okay. y pues siempre busco espacios y participar en espacios como este, primero para estar cerca de las personas, cerca de gente que esté interesada en oír La historia. la historia, qué cosas, aportar al final, Claro. independientemente si eres estudiante, emprendedor o colaborador en una compañía, pues ahora el mundo está lleno de información, cada vez más cerca por medios como estos, con podcast, y es una forma de alimentarse y ver qué hay de nuevo y aprender, inspirarse o buscar nuevas ideas. Creo que nos alimentamos todos escuchando, hablando y vamos creciendo de alguna forma nuestro espectro de conocimientos y Claro, experiencias, ¿no? exacto. Sí, por eso está este medio que es el espacio para transmitir ese mensaje a jóvenes emprendedores como todos nosotros en la universidad que buscan esa experiencia de personas que ya están en un alto nivel de un alto cargo de una empresa. Mencionaste empresa Tigo CEO. Wow, Juan José, eso realmente es el sueño de cualquier persona que está buscando emprender, o más que nada innovar o llegar a una empresa a ese nivel de puesto. ¿Cuál fue como joven empresario y yo tengo 21 años, y obviamente yo quisiera estar en una posición como CEO de una empresa como Tigo? ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Qué tanto ha pasado? Me imagino que hubo momentos difíciles, frustrantes, entre otros, para llegar a donde estás. ¿Qué te ha inspirado para estar ahí? Sí, mira, creo que esta receta de cómo llegar, pues es complejo. En retrospectiva se ve mucho más fácil siempre las historias, Claro. pero creo que la base y muchos los consejos que yo doy a la juventud, pensando en cuando yo estaba más joven, porque estoy joven, alguien decía que joven es cuando hablas de futuro, viejo es cuando empiezas a hablar A de la del pasado, así pasado. que Ajá. sigo viendo adelante, me considero joven, pero cuando tenía menos edad, a tu edad, más o menos 21, 22 años, la gran diferencia que me ayudó mucho a escalar, le hablo yo de meterse a donde no te llaman. Es decir, si me pongo a ver todo lo que me ha traído aquí es cuando me metí a cosas más allá de mis responsabilidades. Óigase, asociaciones, Ok. óigase a resolver cosas que estaban muy por afuera de mi responsabilidad. Cuando me pongo a ver esos puntos de exposición, fueron los que me dieron la visibilidad, no solo el aprendizaje, la experiencia, sino la visibilidad para sobresalir de un grupo de gente que estábamos haciendo cosas similares, estudiando la misma carrera, teniendo inclusive algunas mejores notas que yo Ok. y demás, pero al yo participar, es decir, en la universidad, cuando participé en la asociación de estudiantes, cuando me lancé de presidente, eso no era para nada fácil, Claro. al contrario, todos salían de clases y se iban de rumba. De Yo me rumbear, iba a la oficina, a la asociación a a seguir trabajar, trabajando. a ver, y digamos que eso más después se pagó, porque llegaban gente empleadora en ese momento y decía, mire, quiero conocer a los líderes, a los buenos estudiantes que tengan liderazgo. Y entonces yo entraba en esa lista, Claro. ¿no? Porque estaba participando en otras cosas, ayudando a la universidad a hacer otras cosas, sacrificando tiempo, trabajo extra no pagado y demás. O sea que normalmente sería disciplina, arriesgarse y salir de su zona de confort. Eso, no hay nada en nuestras zonas de confort. Yo sé que lo hemos oído y lo hemos leído, pero 100%. ahí no hay nada. O sea, lo bueno no está ahí adentro, lo bueno está afuera. Yo creo que eso es algo complicado realmente, tipo, por ejemplo, el hecho de hacer algo nuevo que uno nunca haya hecho es como que te genera cierto impacto personalmente, yo creo. Obviamente yo también he tenido mis riesgos y lo he tomado y me ha salido bien, gracias a Dios. Pero yo sí siento que lo que estás diciendo de estar enfocado, disciplinado, salirte de tu zona de confort y tomar riesgo, eso
te aporta mucho a tu crecimiento personal. Sí, sobre todo porque, justo en un podcast escuché esto y decía, ya llega una etapa en la juventud donde ya nadie te dice qué hacer, como lo decían tus padres o tus maestros, ¿no? Que te decían qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Llega un momento donde deja de haber esa figura, o decidimos que deje de serlo, aunque a veces los padres siguen diciendo, pero decides que ya tú tienes tu independencia y demás. Entonces, en ese podcast me recuerdo que escuchaba, decía, tener que ser tu propio padre. Y usualmente nadie nos va a decir a nosotros, hey, lee más libros, metete a la asociación de estudiantes, como el ejemplo que di, o haz este proyecto que no es de tu rol, pero está ahí la oportunidad, agárralo. Porque uno dice, no, pero es más trabajo, no me pagan por eso, qué aburrido, yo prefiero ir con mis amigos, o descansar, o ver televisión, eso es lo que está fuera de la zona de confort, porque no estamos obligados a hacerlo, no nos pagan por hacerlo. Exacto. Y ahí es donde encontramos las grandes oportunidades, o por lo menos el ejemplo de mi vida, ahí encontré las oportunidades, y justo cuando uno los puntos hasta donde tengo la bendición de estar, están llenos de tareas adicionales donde nadie me llamaba y que me hizo aprender y hacerme ver. Claro, es que los tiempos realmente han cambiado, no es lo mismo hoy que hace 10 años. Correcto. 2015 a 2025 suena cerca, pero al mismo tiempo es lejos realmente. Y en ese cambio, tú llegas a Panamá, en todo este tiempo cambiado. Panamá siempre se ha dicho que es el hub de las Américas. Como CEO de Tigo, ¿cómo tú estás viendo que se está moviendo todo el mercado regional aquí en Panamá? ¿Qué aportes ha hecho? ¿Y qué más quisieras hacer como CEO aquí en Panamá de Tigo? Mira, Panamá tiene varias ventajas. Primero, Panamá tiene la gran ventaja de ser pequeño, que para muchos eso es una limitante, bueno, no tienes el volumen o no tienes la escala. Claro, más oferta, más demanda. Así es. Entonces, muchos dicen, yo tengo un negocio, pero como aquí solo somos 4 millones, pues voy a escalar menos el negocio. Pero el que sea pequeño y que esté bien conectado, aire, mar y tierra o tecnología ahora, muchos cables submarinos, todo converge aquí en el Istmo. Entonces, el que sea pequeño hace también que sea un buen lugar para pilotear cosas regionales. Y eso las empresas lo entienden muy bien, se vienen a establecer acá y logran hacer este tema de emprendimientos, corporativos, de hacer estos pilotos, de desarrollar conceptos y modelos de negocio que se pueden hacer en un país chico, compacto, y además tiene un ambiente de negocios muy bueno y las políticas. Y bueno, ahora hay ciertos temas ahí políticos en las calles y más, pero fuera de eso hay un buen ambiente, hay un tema estable de negocios que se presta mucho. Hay juventud. Yo creo que como todo en la vida nos pasa a todos, hay mucha brecha de conocimiento que hay que cerrar muy pronto. Tú dijiste, acabas de decir, hace 10 años no era lo mismo. Hace 10 años uno sacaba su título de licenciatura, cheque, y ahí en el CV y voy para adelante. Ahora hay que aprender, hay que tener microlearnings todo el tiempo. Y eso es importante también porque es como tener esa habilidad de ser multitasking. Así es. Al final del día, como te había comentado, 2015 a 2025 suena poquito, pero es mucho realmente. Así es. Entonces hoy en día tenemos lo que viene siendo inteligencia artificial. O sea, una totalmente locura que hace 15, 10 años una persona de mi edad no tenía esa facilidad de crear una empresa o de vender productos por internet o tener ese engagement de un nicho en específico como hoy en día. Y con esta inteligencia artificial hoy en día, que es una maravilla, yo siento. Sí. Digo, ¿qué está implementando? O sea, ¿has pensado algo? Sí, nosotros 100%, o sea, estamos por todas las avenidas. Lo que creo que lo que hay que hacer con la inteligencia artificial, también estoy participando como chair en la comité de innovación en la Cámara Americana de Comercio, en AmCham,
como te digo, siempre me meto a un montón de cosas porque eso creo que ha sido parte de la receta. Lo primero que hay que hacer es tranquilizarse con el AI, porque la gente está alborotada, no sabe como que, como que no sabes por dónde empezar ni qué hacer y hay mucha información y mucha ansiedad con el Claro, AI, claro. y eso genera miedo y qué debería estar haciendo, será que voy tarde, hay mucha ansiedad porque es un monstruo que avanza demasiado rápido. Entonces, cuando hay algo muy grande, muy veloz, te puede estresar. Entonces, yo lo que creo es que hay que entender, y eso lo hemos aprendido nosotros, es que la inteligencia artificial te tiene que ayudar a hacer lo que haces mejor y más rápido. Yo escuché el dicho ese de no van a sustituir y Ajá. demás. Yo no creo en eso realmente. Yo creo que más que nada es una herramienta. Sí, Es una herramienta. así hay que entenderlo y hay que quitar, aunque yo sí creo que va a sustituir muchas cosas. Va a pasar, va a pasar. Nosotros estamos en algunas pruebas importantes y sí creo que en algún momento lo que pasa es que hay que evolucionar para que no te sustituyas, sino poner a los seres humanos a hacer cosas de orden superior, ¿verdad? Claro, claro. Y wow, eso es interesante. ¿Y qué posición piensas que puede sustituir? Yo Mi- siento que sería como diseñador gráficos, cosas así. Pues mira, hay temas obviamente muy controversiales que a nosotros en nuestras regiones quizá va a llegar mucho más tarde, pero imagínate que en términos de enseñanza, o sea, va a llegar un punto donde el AI en cuanto a información y conocimiento va a tener más conocimiento que cualquier profesor, por ejemplo. Y hablar de Sí. profesor es complejo, pero entonces nos pone, porque yo soy también profesor, nos pone el reto de nosotros no ocupar el espacio del conocimiento, o sea, no llevar conocimiento a nuestros alumnos, de decir 2 más 1 es 3, Claro. todo eso la inteligencia artificial lo va a saber y todo el conocimiento del mundo va a estar ahí y no va a haber humano que conozca tanto. Sin embargo, entonces nos pone el reto, no nos va a sustituir como maestro, pero va a sustituir el conocimiento como tal. Y nos va a poner a los profesores a hablar de habilidades, por ejemplo. Un AI no nos va a enseñar a saber negociar, No, a nunca. comunicarnos, a liderar, a tener empatía. Entonces nos reta mucho. El conocimiento lo va a sustituir, pero no las habilidades y el tema humano. El ¿no? tema humano, El sobre tema todo. humano. O sea, Todos quieren estudiar AI. Yo creo que van en la dirección, hay que saberlo, sí, pero donde más tenemos que reforzar es en lo que no nos puede sustituir AI, que es todo lo humano. Entonces, si yo solo estudio AI, o sea, me estoy volviendo esclavo de los robots del futuro, por decirlo de una forma ilustrativa o cómica, pero lo que tengo que estudiar es todo lo que no va a hacer AI nunca, que es todo lo humano, liderazgo, comunicación, empatía, resiliencia, porque ese va a ser nuestro espacio, porque todo lo demás lo va a saber, lo va sí, a tener AI. claro, al final del día nosotros tenemos ese toque humano. No es lo mismo tener una IA que te diga, ok, estos son 5 pasos para vender tu producto, a cuando ya tú estás al frente Es B2B con correcto. el cliente y tú puedes seguir el script que te dice el AI, pero no va a funcionar. No te va a enseñar a leerle la cara al otro para ver qué está pensando, cómo tomó la oferta, no sé qué. Ahí es donde tenemos que llenar. Ahora, otros temas, cosas muy operativas, si no nos va a sustituir, pero entonces tenemos que buscar dónde ubicarnos y por eso es que hay que aprender cosas humanas, no solo cosas tecnológicas, sino cosas humanas. Si un vendedor, como tú dices, por ejemplo, si un call center, yo ahora estamos haciendo unas pruebas, nos han mostrado agentes que hablan, responden, cobran, por ejemplo, cobros es algo muy automático, Sí. se dice el saldo y pueden hasta cierto punto manejar ciertos scripts y hay cobradores de AI que no sabes que son robots, Ah, y parecen están haciendo humanos. eso hoy en Sí, día. parecen humanos, hablan y te negocian y están programados y tienen ese criterio, digamos, para moldear los scripts. Ahora, para yo poder retener a un cliente o convencerlo que compre Claro. o que no se vaya, ahí adquiere otras habilidades que son temas humanos. Entonces, tenemos que aprender cada vez más cosas. Y sobre todo, algo que nunca va a tener una IA, yo diría que es la improvisación del momento. Ajá, sí, totalmente. Eso es importante. Pero eso suena interesante el hecho de que hoy en día existe una AI que puede servir como un agente call center. Ajá. Wow.
Sí, Wow. y puede hacer 100 llamadas simultáneas. O sea, no tiene que esperar una llamada tras otra. Él puede llamar 100 al mismo tiempo, ¿verdad? Y en ese caso, Tigo como multinacional, ¿cómo crees que actualmente estaría aportando a la economía panameña, dándole oportunidades a jóvenes trabajadores hoy en día con esta competencia Sí, sí, de sí. AI? ¿Cómo Tigo podría como que dividir esos dos bloques de, ok, vamos a dividirnos aquí y utilizar AI, que es necesario hoy en Sí, día porque sí, estamos en plena evolución sí. constante? Pero lo que has comentado, el factor humano siempre es Siempre importante. es importante. Mira, nosotros primero nuestra responsabilidad es conectar, ¿verdad? Conectar. Estuve hablando hace en un seminario que me invitaron a hablar, podemos hablar de muchas cosas que están pasando, como AI, ciberseguridad, nube, todo estas nuevas aplicaciones, los big techs, que Amazon, que redes sociales, todo el mundo hay algo que siempre van a usar y es estar conectados, que es lo básico. Si no estamos conectados no sirve nada. No. No hay ChatGPT, no hay nada. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de la conectividad. Esa siempre va a estar. Siempre vamos a necesitar más datos. Si hay algo de lo que podemos estar seguros, y todo cambia. La tecnología cambia todo. Tú dijiste Es 10, constante. pero no 10, 3 años, 2. En el trimestre hay cambios. Entonces, lo único que no va a cambiar es la necesidad de más datos. Nadie te va a poder venir a decir, mira, yo veo un futuro desconectado o yo miro un futuro Es usando menos data. todo lo contrario. Eso no va a pasar. Entonces, la responsabilidad nuestra es tener una conectividad, una demanda de conectividad cada vez mayor. En el último año se duplicó la necesidad de datos en 3 años. Creemos que la próxima duplicación va a ser en 2 y luego va a bajar a un año. Se duplica la necesidad de datos en tiempos cada vez más cortos. Panamá es de las top 5 países, Wow. siguiendo Argentina, Uruguay, algunos de Sudamérica, en consumo de datos per cápita. Entonces, nuestra primera responsabilidad es conectar, ¿verdad? La tecnología, como tú sabes, trae progreso. Tú dijiste emprendedores haciendo negocio, e-commerce, todo lo demás. Y el progreso, a su vez, necesita de tecnología, ¿verdad? Las empresas que van a venir a Panamá a invertir, si ellos no ven que hay una buena conectividad en el país, agarran sus cosas y se van porque no van a poder operar, ¿no? Claro, porque aquí ponen toda la sede y necesitan Sí. esa conexión rápida, segura sobre todo. Y los robots que traen necesitan conectividad. Los robots que traen bodegas que ya vienen automatizadas, si no hay una buena red, no pueden operar, tienen que ir a buscar otro país. Eso sí es verdad, o sea, es interesante porque es como que empresas como Tigo siempre van a estar en constante evolución. O sea, al final del día, y sobre todo que ha salido todo el tema de la AI, en 5 años, Ajá. empresa Tigo puede tener su propia AI y todo. Sí, definitivo, sobre todo por privacidad de la información. Nosotros no podemos depender tanto de los AI abiertos. Obvio. Porque es data de nuestros usuarios donde nosotros tenemos unas reglas, estamos con muchas reglas de privacidad por cotizar en bolsa y demás. Okay. No podemos exponer data y sin embargo tenemos que procesar data para saber cómo darte mejor servicio, saber dónde tener áreas de cobertura, poder predecir fallas, porque como tú sabes, la dependencia de la conectividad y del internet es brutal. O sea, es decir, muchos de los que nos escuchan o los estudiantes prefieren quedarse 2 horas sin agua que sin internet. O sea, eso es verdad. Porque eso es verdad. entonces la dependencia es muy grande. Entonces la exigencia que tiene nuestros servicios es alta. O sea, un camión choca un poste, lo bota, desconecta una zona, a los 2 segundos estamos con todo el mundo encima. Tienes en el Twitter ahí escribiéndote. Entonces, el AI nos sirve para mejorar rutas, mejorar coberturas, predecir fallas. O sea, ahí estamos usando el AI. Como te digo, el AI sirve para 2 cosas: para hacer lo que haces mejor y más rápido. Nada más que eso. Y por eso no hay que tenerle miedo, solo hay que buscar. Y todos nuestros proveedores ahora, parte de los requisitos, proveedores de software, de hardware, de desarrollo, hasta de aires acondicionados, si no tienen AI, estamos buscando quién tiene AI, porque el ejemplo del aire acondicionado, un aire acondicionado con AI sabe cuándo enfriar,
qué hacer, cuándo, zonas, sectores, y aprende y me ahorra dinero, por ejemplo. Hombre, no sabía eso de... No sabía eso que hoy en día existe AI también que controla aire. Todos tienen ya su partecita de AI y todos tenemos que preguntarnos dónde entra el AI como herramienta, como tú dijiste, pero para ayudarme a hacer, no que el AI me diga a mí qué hacer, sino lo que yo hago y lo que sé hacer y pero lo que quiero hacer mejor y más rápido. Eso es interesante. Y con todo este proceso de volver a Panamá, CEO, AI, la visión Hub de las Américas, Panamá, tú como CEO, Ajá. ¿cuál es tu visión contigo, tu visión personal, también de lo que personalmente te gustaría lograr aquí en Panamá, en esta maravilla del país? Sí, mira, este país, pero aparte que como te digo, yo creo que el negocio o el ambiente de negocio se respira en las calles. Sí. Creo que es un país con mucho que dar. Creo que estamos dando como país buenos pasos hacia cerrar esas brechas de alcanzar el conocimiento que va creciendo tan rápido, y creo que eso va a ser importante. Tomar ventaja de esa conectividad, de ese hub que tú dices. Mi visión es lograr poder conectar primero más personas en el país, que lo estamos logrando. Estamos llegando cada vez a más comarcas que le cambia la vida a la conectividad. O sea, cuando llegamos a lugares recónditos de Panamá, esa aldea o ese pueblo cambia, empiezan a vender cosas, empiezan hasta saber dónde está el ser querido, a comunicarse. O sea, hay una mística muy buena que vemos a donde llegamos. Eso es lo primero. Luego, cumplir la responsabilidad nosotros, participar de frente en ser no solo hub aéreo y marítimo, sino ser hub tecnológico. Y eso es una responsabilidad muy grande que nos toca apoyar, no solo al gobierno, sino a las entidades privadas. Y creo que también aportar en que se modernice Panamá. Nosotros, las pymes, por ejemplo, emprendedores, cuando tú decías cómo apoyamos, nosotros tenemos más de 40,000, hablando de empresas, gente, tenemos casi 3 millones conectados, pero tenemos 40,000 empresas. Entonces, cuando nosotros llegamos con una empresa, nosotros ya tenemos la experiencia de otras 40,000. Entonces, podemos apoyar mucho en qué le toca. Y no solo te estoy hablando de llevarle internet. Cuando le llevamos otras soluciones como nube para activar un punto de venta, claro, o temas de ciberseguridad, ya traemos, nuestra gente tiene esa experiencia de poderse sentar y hablar de transformación digital con las pymes, ¿no? Te pueden hablar de transformación digital, puede hablar de qué nivel de madurez tecnológica tienes. Entonces, eso creo que ahí podemos apoyar muchísimo a las empresas. A las empresas. No sé si has escuchado el dicho, obviamente, de The American Dream, de Estados Unidos, el famoso The American Dream. Yo siento que Panamá es lo mismo. We have the Panamanian Dream. Ajá, sí, total. Panamá es un país maravilloso. Tenemos la ventaja, obviamente, de tener el dólar, que eso nos beneficia mucho. El hecho de que somos un país muy estratégico, que todas las empresas vienen aquí a invertir. Por ejemplo, aquí quieren invertir Google, Tesla, entre otras. Eso nos aporta mucho a nosotros, y lo que hacen empresas como Tigo también aporta mucho a lo que viene siendo el crecimiento económico del país, el crecimiento tecnológico del país, empresarial, entre otras cosas. Correcto. Como CEO realmente siento que es un gran trabajo, es una gran responsabilidad. Sí. Literalmente yo siento que el país es una empresa, el país siempre es una empresa y uno siempre busca lo mejor para su empresa. Sí. Digo, ¿cómo crees que ha avanzado en estos últimos años de tu llegada? Mira, sí, vamos por lo mismo que te digo, que la demanda de datos es cada vez mayor. Hemos ido creciendo muchísimo. Nosotros invertimos más de $100 millones al año. Si nosotros no invertimos $100 millones, nos atrasamos, así te lo pongo. O sea, y eso mínimo, o sea, 100 millones mínimo. 100 millones. Si no inviertes 100 millones, te quedas atrás. Wow. Hemos crecido muchísimo los data centers por la necesidad de cómputo que tiene el país y las empresas, y donde tenemos que trabajar mucho todos, los panameños, las universidades, las tecnológicas, todo el mundo, es en ampliar nuestra base de conocimiento, porque vamos a necesitar cada vez más y más conocimiento, no solo en
capacidades, sino en cantidad. Y al ser un país pequeño, la demanda va a ser fuerte. Claro. Tenemos que preparar la oferta, tenemos que estudiar mucho todos, digamos, de alguna forma, para machar la demanda de talento digital con la oferta. Y eso yo creo que ahí es donde tenemos el reto más grande. Por ser un país chico, nos va a demandar mucho cerrar. Y por eso vemos que viene mucha gente fuera a invertir. A invertir, mucha gente fuera a trabajar también. Y la base de talento digital creo que es una gran oportunidad para los que estudian, para los que se preparan. Creo que hay una tierra muy fértil, pero va a hacer falta. Va a hacer falta cantidad y cada vez más si Panamá se sigue desarrollando en tan buena ruta y ritmo como lo está haciendo hasta ahora. Y en ese término, tipo, o sea, como si hoy comentas que Panamá es un país chiquito, el mercado y demás, siempre hay demanda, o sea, ¿qué consejo me podrías dar a mí y a todos los que nos ven? Tipo, ¿cómo competirías, o sea, cómo diferenciarías tu producto con la competencia? ¿Cómo hicieras que tu producto, tu empresa se diferencie entre lo que viene siendo la competencia, que siempre va a haber competencia creciente? Como emprendedores, dices, y como jóvenes y demás. Mira, yo lo que creo que hay que hacer, y creo que es la velocidad con lo que todo está pasando, creo que lo demanda es un poco la vieja usanza, era voy a preparar algo, voy a preparar un emprendimiento, o me voy a preparar yo, y hasta que yo llegue aquí entonces voy a intentar. Yo creo que lo veloz es la forma de iterar, de emprender, de innovar o de trabajar, es a través de la iteración. No hay que esperar a estar listo para atreverte. Solo saltar. Hay que salir con lo que, por supuesto, prepararse, pero no esperar tener un producto terminado o haber terminado de estudiar o innovar hasta lo máximo para entonces Yo creo que como va tan rápido no solo la tecnología, sino la disponibilidad del conocimiento, las carreras, las empresas, van tan rápido todo el mundo, que lo que hay que hacer es mantenerse dando saltos, saltar y corregir, como dicen, fail fast, falla rápido, ¿no? Saltar, fallar, corregir, saltar, fallar, corregir, saltar, fallar. Y esa es la forma, y eso aplica para todo. Porque la gente dice, bueno, ya estudié, check. Entonces ahora dentro de 2 años, no, tienes que seguir, no puedes parar. No sé si es a través de un libro, de un curso pequeño, si es un diplomado, lo que sea, pero no puedes parar. Igual es la innovación, igual es el emprendimiento. Decir, bueno, ya puse mi emprendimiento, check, ahora esperar que vengan los clientes y las ven. No, tampoco, o sea, hay que seguir, o sea, es el no parar. Claro, sí, eso es importante porque, por ejemplo, un caso yo estudio, trabajo y emprendo, y yo tengo esa necesidad. ¿Y duermes? Claro. Duermo a veces, la vida de un emprendedor y tal, que obviamente quiere salir adelante y tal, pero sí siento que a esta edad, como todo ha cambiado el mundo, la tecnología, entre otras cosas, yo personalmente tengo mi opinión de que uno siempre tiene que estar justamente lo que acabas de decir, siempre saltando, buscando algo nuevo que hacer, siempre tengo nuevas ideas, si tengo esta idea la preparo, la organizo, veo si es rentable o no, trabajo un poco en esto, estudio un poco en esto para aplicarlo en esto. Yo siento que así debería funcionar lo que viene siendo todos los jóvenes estudiantes que se dedican a estudiar emprendimiento, administración de negocios, mercadeo, marketing, porque no se quiere perder el tiempo. Y saben que, y lo que pasa es que lo que te digo, dice uno, bueno, y entonces, ¿cuándo es esto y cuándo termina? Y es que creo que de las cosas que yo he aprendido y me ha dado mucha paz y mucho enfoque, es que tenemos que entender que la vida no es una historia que tiene un final feliz que buscamos, ¿verdad? Claro. No es una historia que nosotros escribimos buscando un final feliz, ¿verdad? Sea ese final lo que sea, nuestra vejez, sea final feliz el finalmente ya tener este negocio a este nivel, o sea el final feliz
mi familia, lo que sea que tú definas como final feliz en tu mente, no es así. La vida no es un final, no es una historia de un final feliz. La vida es un juego que nunca va a terminar. Ok. Porque y si lo entendemos así, que es un juego infinito que nunca va a terminar. Entonces, ¿dónde está la felicidad y demás? Es cómo vives el proceso, o si ese proceso te lleva por la ruta que a ti te guste, te sientes bien, pero no busques un final porque nunca va a terminar. Nunca, ¿verdad? exactamente. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando lo pensamos así, tú piensas en gente muy famosa o gente millonaria. ¿Tú crees que ellos ven que ya llegaron y ya No. llegaron? No, para ellos, o peor, tal vez están más lejos Quieren más. que cualquiera, Claro, ¿no? Quieren claro. más. Entonces la vida no es una historia que tiene un final feliz, entonces como tal hay que vivirla así como un libro con un capítulo final, sino no es ni siquiera un libro, es un juego, como un juego de mesa que no va a terminar nunca, ¿verdad? Cuando uno entiende así, entonces ya disfruta un poco más el proceso, porque dices, la gente, los jóvenes, y lo he visto en mis hijos, que tengo hijos pues bastante grandes ya, y decía, es que estoy lejos o cerca o voy para allá, pero ¿a dónde? ¿Lejos de qué? ¿Cerca de qué? No hay lejos ni cerca, porque la vida es un proceso, es un juego que no va a terminar nunca, así que hay que bajar la ansiedad y saber que es infinito de aquí a que te mueras. Wow, eso suena muy interesante porque me ayudó lo que acaba de decir, porque realmente yo también siempre he visto que, ok, yo me veo así en 10 años y voy a llegar, y entonces ya llegué a la cumbre, ya aquí ya está. ¿Y ahora qué hago? No. Pero es que sigue. Sí, no va a terminar. Claro, nunca. y cuando llegue ese momento yo diga, ok, yo hace 5 años dije que quería estar como estoy hoy, pero sigue mi vida, Sí, no la sí, termina sí, y ¿no? sigue habiendo más y más y más y más que quiero lograr, que quiero tener y demás. Wow, eso suena súper Y interesante. dice, yo en el colegio, entonces yo quiero ganar tanto. Ajá, llegaste y entonces cuando llegué a ese punto vas a querer, no. Entonces, no hay final, no hay final. El fin de la vida es jugar el juego en la dirección que te gusta, ¿verdad? Es un poco, y ese es el mejor consejo, y por eso no puedes parar, porque cuando uno llega a la cumbre para, pero si el juego es infinito, es una banda sin fin, entonces nunca pares de estudiar, nunca pares de trabajar, de soñar, entonces nunca termina, así que hay que acomodarse y disfrutar el viaje. Claro, claro, obvio. O sea, entonces lo que nos habías comentado de que siempre estabas disciplinado, que no ibas para las fiestas, preferías estar estudiando, haciendo algo más. Tú en ese momento, mejor que fuera su tiempo y demás, ¿imaginaste llegar a estar en una posición como estás? ¿O crees que fue el proceso? Que siento que es lo más bonito, Sí. recordar el proceso de todo. Y fíjate que al final quizá sí lo quería, pero no lo imaginé en términos de otra vez, no lo busqué como un fin, sino a través de vivir cada etapa al máximo, hace que la vida que te haga prepararte para cuando se presenta la oportunidad. Es un poco la clásica de la suerte es cuando se junta la oportunidad con la preparación, ¿verdad? No hay suerte, ¿verdad? Es decir, sino es estar muy preparado para que cuando hay una ventana tú seas el primero que elija, que la agarre, ¿no? Y todo. Sí, que la agarre porque estuviste más preparado, tuviste los ojos más abiertos, estuviste menos distraído, estuviste muy disponible al final, ¿verdad? Como me decían, me llamaron... La ley de atracción. El 5 de mayo del año pasado me llamaron, hey, tú te interesaría ir a Panamá a dirigir la operación. Sí, el 27 de mayo ya estaba aquí. Wow. O sea, es tomar la oportunidad rápido, tirarte al agua y otra vez, no tienes que estar listos para arriesgarte. Donde estés, como estés, agarrarlo y en el camino, o sea, sin pensarlo. Y va para adelante, ¿no? O sea, no decir, pues yo me había estado preparando durante muchos años para cuando llegara la oportunidad, y siempre tienes que estarte preparando, no para lo que estás haciendo, sino para lo que quieres hacer, ¿verdad? Wow, sí. Yo leía libros de CEO desde hace 5 años sin serlo, porque sabía que iba a llegar el momento. Hay un dicho que es, piensa que lo tienes, actúa como si lo tuvieses. Ajá. Y lo tendrás. Ajá.
que así al final del día yo siento que es todo ese proceso que has vivido a lo largo sin un fin específico y es como que la vida te dice, ok, te has estado preparando todo este tiempo, has sacrificado muchas cosas que a la juventud no le gustaría sacrificar porque no tiene esa visión a largo plazo. La vida te recompensó. Sí. Aquí está la oportunidad de dirigir una operación de Tigo en un país increíblemente bueno como lo que es Panamá. Sí. Y sabes que también mis hijos me ayudaron mucho porque fui papá muy, muy joven. Ok. Casi menos de tu edad fui papá. Wow. Wow. Fui papá muy joven, entonces eso me ayudó, me forzó mucho. Motivación, me imagino también. Y motivación de tener que mantener un hogar muy temprano. Entonces me hizo trabajar mucho y por eso mi consejo es no esperes que tengas necesidad de hacer cosas porque nadie te va a venir a decir que las hagas. O sea, otra vez, y el mejor ejemplo lo veo en los libros, ¿verdad? En general, las personas leemos muy poco. Y ahí está todo. Yo le pregunté a alguien y lo hice caer en la trampa, le decía, ¿qué harías tú si te consigo una reunión de 2 horas con Elon Musk? Wow. Entonces dice, no, yo me preparo, y entonces le pregunto para aprender y no sé qué, y bueno, le dije, ahí está la biografía de Elon Musk. Eso es más que estés lo vas a conocer más en el libro de Elon Musk que estando 2 horas con él. Anda y léelo. Y así, o sea, en los libros está todo. Y eso, y digo los libros no porque quiera hablar de libros, sino porque son de las disciplinas que más le cuesta mucho a las personas leer y eso es lo que te hace crecer. Pero así como son los libros, pues está también la vida saludable, ir al gimnasio, comer bien. O sea, si nosotros no somos nuestros propios mentores o como te lo decía al principio, padres o jefes que nadie va a venir. Más, entonces la vida se te puede pasar en redes sociales, fiestas, sin prepararte y demás. Entonces tenemos que ser nuestros propios, el ojo que está arriba diciéndonos cómo no parar en ese juego infinito. No, y es verdad porque mi abuelo me dice lo mismo. Juan Camilo lee y me manda libros, me manda cosas así de empresario, emprendimientos, de crecimiento personal. Y obviamente yo no lo leo, es lo que dice, no lo leo. Pero sí siento que es muy importante adquirir esa disciplina. Sí. Porque es conocimiento. Y ahora ya no es leer, ahora es oír podcast, ahora es recibir cursos, hay tantas plataformas, los audiolibros, algunos que prefieren. Y es que al final, cada vez que estemos, agarrar experiencias también, por supuesto, porque cada vez que enfrentemos algo, por ejemplo, este podcast, estar aquí yo hoy o tú de ese lado, cada vez que estemos enfrente de algo, vamos a recurrir a nuestra librera, que yo me lo imagino que atrás tengo una librera. Entonces, cada vez que viene un trabajador con un problema o veo una situación, yo me voy a voltear a esa librera y si está vacía, no tengo recursos, ¿no? Claro. Y si yo me volteo y solo miro Instagram y TikTok, no me van a dar la herramienta que necesito para afrontar ese momento, ¿no? Conocimiento es poder. Conocimiento es poder y como te digo, o sea, si yo no hubiera leído 5 libros de CEO durante los años, probablemente haría un peor papel o sea, no estaría haciendo un buen papel hoy. O sea, estaría con un gap, pero estuve preparando, entrevistando, coaching es otra, y no vengo a hablar de libros, de hacerle publicidad a las librerías, pero coaching, por ejemplo, todos necesitamos un coach, y yo no digo tal vez contratarlo o no, pero todos tenemos que ir a un coach. O sea, si alguien piensa que el mejor jugador del mundo en básquetbol o en fútbol necesita un coach, ¿por qué yo no necesitaría uno? ¿Verdad? O sea, ¿quién soy yo para necesitar un coach? Si Messi necesita un coach. Claro, todo el mundo. Y ahora Messi no sé si es la buena referencia futbolista, pero todos lo conocen, así que, si Messi necesita un coach, ¿por qué yo no siendo el mejor jugador del mundo, por qué yo no voy a necesitar un coach? Entonces también necesitamos, pero nunca para de eso, o sea, tenemos que prepararnos para el juego, ya te pinté la vida como un juego sin fin, así que vienen pantallas como esos juegos de video que vienen pantallas, y hay que prepararnos para la pantalla que viene. Y usualmente los juegos tienen final, el de la vida no tiene. No tiene, bueno, al menos cuando nos muramos, pero esa es otra historia, pero mientras vivamos es un juego sin fin. Exacto, y pienso lo mismo realmente, y
Eso sí me abrió las puertas de leer un poco más. Obviamente sí en el consejo de... Para tu librera de atrás. Ajá, exactamente. No, y es necesario porque al final del día si yo sigo emprendiendo, sigo queriendo adquirir un buen puesto en una buena empresa, que es la meta, una de las metas, Sí, que sí, me sí. acaba de cambiar la mentalidad, una de las metas es prepararme para eso y lo que me ofrece esa preparación son los tipos de actividades que haga yo a mi día a día. Si yo pierdo tiempo, quiero salir, jugar fútbol o no enfocarme en lo que quiero llegar a ser. Y sobre todo que si tú ves a las personas de éxito que los estudio bastante y ni siquiera es para avanzar ni estar preparado. Se, dicen que para ahora en el mundo, para estar al día, ni siquiera para Ajá. avanzar, sino para no retrasarte, tienes que por lo menos consumir información nueva, media hora diaria, para estar como que al día, para no quedarte atrasado, ¿no? Claro, sí. Entonces hay que consumir a través de lo que sea. Puede ser educación formal, puede ser un libro, puede ser un podcast, puede ser internet, puede ser una revista, lo que sea. Si no consumes media hora de información nueva diaria, empiezas a quedarte atrás. Sí, y bueno, y en ese caso las redes también es importante porque es dependiendo para qué lo utilices. Por supuesto. Por ejemplo, a mí en TikTok a veces me salen 5 noticias que no sabías hoy. Ajá, eso es Buenísimo, según sí. tu algoritmo. Exacto, Si exactamente. educas tu algoritmo bien, puede ser muy provechoso. Exacto, porque es todo dependiendo de tu algoritmo, te sale cosas de emprendedores o de negocios o de proyectos, talleres, cómo lo eduques. Pero a mí sí me sale eso y es interesante recibir esa información. Al final del día es información que te da cultura general y demás, Claro. que te informa, que te aporta y demás. Y sí, el conocimiento es poder siempre. Sí, nosotros como digo, eso es lo que debemos hacer. Primero, conectar a todos, porque creo que la base de conectar a las personas, conectar a las empresas y las comunidades, primero mejoran la vida. Entre más conectado está, puedes tener una mejor vida desde familiar, educativa, salud, etcétera. Y trae progreso al país. Entonces, nos tomamos muy en serio esa responsabilidad, porque todo lo que estamos hablando de aprender, de hacer negocios y demás, sin conectividad va a ser muy complicado, o la inversión extranjera también, etcétera. Entonces, nos tomamos muy en serio esa responsabilidad, mejorando la conectividad del país, dando la data. Necesitamos invertir mucho porque el consumo de data crece muy rápido. Tenemos que estar y 100 millones de mínimo. eso, $100 millones mínimo. Y luego también cerrar la brecha, llevando conocimiento, charlas, explicándole a las pymes qué hacer. Y eso para nosotros nos llena mucho porque sabemos que estamos aportando. Es un buen propósito. Es un buen propósito y más sobre todo, como comentaste, llevarle esa conexión, esa data a comunidades que pueden salvar vidas al final del día. O sea, 100%. Tigo salva vidas al 100%. final del día en muchos sentidos porque vamos a decir que uno está en una situación extrema o una situación donde no le llega el internet y ya ustedes están en esas áreas y decir, bueno, voy a abrir ChatGPT, que gracias a ti... Telemedicina. Ajá, exactamente, preguntar, tengo un chichón aquí en mi hago? espalda, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? Total. Uno se preocupa porque no tiene esa disponibilidad de ir a un médico tan lejos y tienes inteligencia artificial que te puede ayudar en cierto sentido. Sí, con AI, antes del AI nosotros miramos asistencia de partos en lugares remotos por telemedicina, Wow. atendiendo complicaciones durante el parto que salvaron de hecho vidas de muchos bebés a través de la tecnología y la conectividad en 2G, inclusive con mensajes de texto. Wow. En lugares muy remotos. Eso te estoy hablando hace muchos años, hace 8 años o algo. Ahora ya hace 8 años. Con 4G, con smartphones y eso, lo que tú dices, la conectividad cambia vidas. Wow. Bueno, Juanzo, ha sido un gustazo tenerte aquí. Muchas ¿Qué nos gracias. dirías a todos nosotros estudiantes de ADEN y a todos los que nos ven acerca de un consejo de CEO de una empresa contigo? Es increíble tenerte aquí. De verdad, muchas gracias, Juan José, por tu tiempo. Gracias.
por escuchar, por conversar aquí con nosotros y tener tu presencia. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente creo que lo más importante es soñar en grande, que lo oímos mucho y nos lo dicen bastantes referentes, que hay que soñar en grande, pero más que eso es no parar, ir moviendo el sueño cada vez más lejos, no ponernos límites y sobre todo atreverse, no prepararse para lo que viene, sabiendo que esto es un juego que nunca termina y no parar, ¿verdad? Si eres emprendedor, no pares de iterar, si eres, no pares de aprender, independientemente de donde estés, si estás en una empresa, un emprendedor, si solo estás estudiando, pues hay que ir adelante, ¿no? Hay que ir adelante del mundo porque va muy rápido y hay que usar las herramientas y la tecnología porque son las que nos van a traer progreso. Disciplina. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Nos seguimos viendo. Gracias.